el foro político, Casilda, colgamos el cronograma de clases. Yo no sé si los vieron, no importa ahora si no lo vieron, pero quiero decirles que en ese cronograma, nosotros las clases que nos habíamos planteado al inicio, sin saber que íbamos a tener esta desgracia encima, la considero una desgracia, teníamos las clases como las vamos a dar, es decir, hoy correspondía dar este tema de la unidad 2, o sea, comenzar con la unidad 2. ¿Qué pasó? En el medio, cuando se inicia la cuarentena, yo había dado una sola clase, es decir, el único docente que era a mí, si bien a Alicia la conocían por el ingreso, empezamos a vernos la necesidad de mandar prácticos. No enloquezcan con los prácticos. Se les mandaron prácticos de temas que no se habían visto, por lo tanto es lógico que no supieran responder correctamente ese primer práctico que se mandó con las escuelas del derecho. Eso primero que nada. Yo lo contesté en la plataforma, ¿lo vieron a eso? Que contesté de que, bueno, recibíamos los trabajos, pero que no pretendíamos que lo supieran contestar correctamente como si hubiéramos dado la clase. Después se mandó otro con un audio de Alicia sobre el gobierno de los hombres o de las leyes. Ahí admito a Violeta, que fue el contacto que me dieron. Ese trabajo del gobierno de los hombres o de las leyes, Alicia quizá va a ampliar ese tema. Hola. Ahí está Violeta. Hola, profe. Carola. Hola. Hola. Ay, Ahí está, los voy admitiendo. Estoy contando un poquito. los chicos necesitan la contraseña y el usuario. Ah, ¿por eso no pudieron entrar? Ah, Claro. sí. Lo leí ahora. ¿Vos le decís? Ah, bueno. Contraseña y usuario. Faltó. Yo pensé que eso lo había pegado. A mí me entró directamente, no sé por qué. A ellos Sí, les a mí también. A mí también. Sí. No necesité nada. ¿Ahora? A ver. Vos podés, vos veo que tenés... A mí me han prestado. Sí. ¿Sí? Avisar. Bueno. Digo, yo la idea es cerrar lo que yo planteé esa primer clase. Ahí me parece que entró alguien más, ¿o no? No sé. Yo encima, las caras las vi ese día y no me acuerdo de ustedes. A lo mejor usted tampoco de mí. Los nombres me pasaba lo mismo. Y Valentina Grimaldi, en contacto de Violeta, me dice, yo te contacto con una compañera que es de mi pueblo, y bueno, así armé el grupo. Sí, somos amigas. Bueno, entonces, me gustaría concluir lo que yo en un momento empecé. Ahí se entró otra compañera. No. Ahí está. ¿No sabés si se solucionó el tema ese de la contraseña? Ahí lo pasamos de nuevo al link para ver si pueden entrar directamente. Ahí entraron algunos igual. Ah, bueno. Yo veo a Neley, Maximiliano, Carola, Violeta y no sé quién más. 8 participantes veo que somos. ¿Estamos? Podría empezar para que no nos... ¿Sí? ¿Empezamos? Esperamos Como quiera. Esperamos un poquito. Ahí está Agustina también, yo tengo que admitirla. Ahí está. Admitir a Agustina. ¿Me escuchan y me ven bien? Bueno. Yo voy a comenzar para ir... Me pone que... ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ahora sí. Se me desconecta. ¿Se escucha? Se me desconecta. Ese es el problema que tenemos. ¿Ahora me ven? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Se me había desconectado. Ese es otro de los problemas que tenemos. O sea, la presencialidad, para mí esto no la suple en absoluto. Yo lo que voy a intentar entonces es dar lo que
no pude terminar en la segunda clase que tendría que haber ido. Habíamos hablado de un texto que yo les dejé, una aproximación a un concepto de poder. ¿Lo recuerdan? Y allí hablamos de que el poder se relacionaba con lo que uno dice que es el monopolio de la violencia física legítima. No sé si recuerdan el texto que habíamos visto. Es decir, cuando uno habla de poder, se refiere a que es la posibilidad de hallar obediencia ante un determinado grupo de personas a un ordenamiento que tiene determinado contenido. ¿Sí? Y habíamos visto que este fenómeno del poder estaba íntimamente relacionado a la presencia real de personas que estuvieran dispuestas a obedecer y uno esperando tener buenos resultados. Hoy convoqué a la reunión, estaríamos en una situación de poder donde uno espera que el otro esté del otro lado, por ejemplo. Y alcancé a terminar el texto cuando decíamos que el poder político, de acuerdo al autor que era Max Weber, le daba algunos elementos que están en el texto, quizás ya lo vieron, que era la universalidad, la exclusividad y la inclusividad. Esos tres elementos eran los que caracterizan al poder político. ¿Qué me quedó a mí un poco pendiente, dando vuelta, que era lo que yo tendría que haber dado en la clase que seguía, que en realidad hubiera sido el lunes anterior? Las clasificaciones del poder. Yo, como no soy de esta era, hice este cartelito, a ver si lo pueden ver. Es decir, ver lo que llamamos la tipología del poder. Lo mío es básico, vieron que no tengo PowerPoint sostenido, es con cartulina. Tipología clásica del poder. Es decir, el que por primera vez comienza a plantear que hay varios tipos de poder va a ser Aristóteles en el siglo V. Y va a plantear que hay tres tipos de poder: paternal, despótico, político. Cuando él se refiere, a ver, lo dejo ahí. Ahí estoy. ¿Ah? Ya para las próximas voy a activar los PowerPoint que se pueden pasar detrás mío. Esta primera caracterización, Aristóteles la hace en una obra que se llamó La Política. No nos dijo los tipos de poder son este y este, sino que caracterizaba los tipos de relaciones naturales, porque el fundamento de la relación, dice Aristóteles, es, a ver si ahí, el fundamento de esta relación es natural, es decir, es natural que ¿quién? En el paternal el hijo obedezca al padre. ¿Se ve? En el despótico, que el amo ordene y el esclavo obedezca. Y el político, no sé si se ve ahí, es la relación entre ¿quién? Entre gobernantes y gobernados. Esta es una primera aproximación cuando hablamos de la tipología de poder. Pero va a ser Weber, en el siglo XX, 1916, más precisamente, no sé si se puede ver, ¿lo ven bien? Tipología un poquito moderna. más arriba. ¿Y lo que Un ustedes poquito tienen? más arriba. Un poquito más arriba, ahí, ahí. Más abajo. Esto es, Mala derecha. ahí, esperen, ahí. En la- Tipología moderna de Weber, siglo XX. Va a hablar de tres tipos de poder: el poder económico, el poder ideológico, ahora lo explico, y el poder político. Económico, ideológico, político. Weber, siglo XX, mediados del siglo XX. ¿Y qué es lo que va a plantear? Así como, lo saco ahora, me van a ver a mí. Así como Aristóteles nos habló de la cuestión del fundamento basado en la naturaleza de la relación, ¿qué dice Weber?
La obediencia se encuentra en función del medio que utiliza el que manda para obedecer. Entonces, si se acuerdan del poder, dijimos que para él es el monopolio de la violencia física legítima. Es decir, para este autor, haya obediencia desde el punto de vista político, para ser obedecido, en la utilización de la fuerza. ¿Se entiende? El poder económico tiene otro medio para hallar obediencia, que es la posesión de los medios de producción, diríamos desde un punto de vista marxista, la posesión del capital, vamos a algo más básico. Es el dueño de la empresa y da puestos de trabajo. Es el dueño de la maquinaria y es el que hace que la producción salga adelante. Pero necesita del obrero para que eso sea posible. Entonces, él monopoliza los medios económicos para hallar obediencia. ¿Se entiende? Cuando uno dice los medios económicos, uno nombra el capital, es decir, el dinero, la maquinaria, uno habla en términos generales de la fábrica, digo de los medios económicos de producción. Entonces, cuando los bienes económicos son escasos, yo mando y yo sé, dueño de esos medios escasos, que puedo hallar obediencia en que no posee nada. El ideológico, dice Weber, tiene que ver... ¿Te escuchan? A ver ahí, escucho a no sé quién es, una carita que habla. Sí, ¿no? se escucha, se escucha. ¿Se escucha? Sí. Decía el ideológico, lo que tienen quienes poseen, o sea, el que haya obediencia en un grupo y se dice que tiene poder ideológico, es porque es dueño del conocimiento, del saber. Hoy podríamos decir los medios de comunicación, uno podría pensar en el conocimiento, hoy más que nunca estamos encontrando que desde los medios de comunicación existen médicos, científicos, que son los que nos dan su saber, su experiencia acerca de esto que nos está, por ejemplo, hoy atravesando como sociedad. Entonces, los que tienen en sus manos la posibilidad del conocimiento, el acceso a la ciencia, son los que mandan y el resto obedece. Entonces dice Weber en ese cuadrito que yo había puesto, la relación económica establece un tipo, digamos, de diferencia entre ricos y pobres. Uno podría hablar entre proletarios y burgueses, entre países desarrollados y subdesarrollados. El ideológico establece una sociedad de diferentes entre sabios e ignorantes. El que tiene el conocimiento manda, domina, y el que no sabe queda sometido. Y el político, por último, es el que, según Weber, como dijimos antes, el que tiene el monopolio de la violencia o de la fuerza física legítima, es decir, establece esa diferencia entre quién, entre gobernantes y gobernados. No sé si los ayudó el cuadrito este tan casero que hizo. Entonces, si pensamos en términos de por qué sucede esto, es decir, la pregunta que desde la antigüedad se vienen haciendo los que hoy llamamos los teóricos del pensamiento político, y bueno, ¿y por qué se obedece? Es decir, ¿qué nos lleva a nosotros a obedecer? Más allá de que quien tenga los medios para hacerlo. Y para usar el mismo autor, que es Max Weber, que es el mismo que ustedes van a encontrar en los textos, él dice, los fundamentos del poder son tres, o podemos decir, hay una clasificación basada en tres cuestiones. El fundamento carismático, el fundamento tradicional, el fundamento legal. ¿Se ve ahí el cuadro? Es decir, cuando queremos responder a la pregunta ¿por qué obedecemos? Weber va a decir
porque hay un fundamento carismático, un fundamento tradicional, un fundamento racional legal. Eso está en el libro. Está todo en el libro. A ver, está bien que me pregunten. Yo quería cerrar el micrófono y las preguntas vinieron después, pero mejor ahora. En el libro, o sea, primero tienen el texto que yo di, y después vienen dos textos que hablan de esto, que es el diccionario político de Bobbio. En el diccionario político de Bobbio van a encontrar estas dos cositas que yo dije recién, las especificaciones del poder, la tipología clásica y moderna, y los fundamentos del poder. ¿Sí? Ustedes tienen los textos ahí. Sí. Sí. Bueno. Después hay otro texto que van a encontrar en el planillado que yo les dejé, que es un texto que tiene una carátula grande donde dice Estado, Gobierno y Sociedad. Tiene una carátula importante que es de Norberto Bobbio, Estado, Gobierno y Sociedad. ¿La vieron? Estado, tiene la carátula y el título del libro es Estado, Gobierno y Sí, Sociedad. en la página 21, la siguiente a la 21. Bueno, entonces, ese texto que está hecho a la fotocopia de todo el capítulo de Bobbio, en la página 95 de esa fotocopia, Bobbio plantea los principios de legalidad. A ver si lo anotan, la página 95 de ese texto. Repito, página 95 de Estado, Gobierno y Sociedad. Sí. Ahí Bobbio, y sí les pongo también plantean ese punto en la página 95, donde habla de los principios, dice, hay una pregunta, y él dice, ¿la mera fuerza da derecho a mandar? Ahí está, creo que lo estoy poniendo bien. Bobbio plantea, entonces, 3 parejas antitéticas. ¿Qué quiere decir? Los principios o parejas son voluntad, naturaleza, historia. Ese sería los 3 principios, que se separan en 2. Es decir, puedo hablar de la voluntad de Dios o del pueblo, la naturaleza planteada como fuerza o como razón, y ahí entre paréntesis yo puse la palabrita contrato, es decir, la naturaleza como una idea racional, y no como la fuerza que pueden tener los animales. Profe, ¿esto es todo unidad 1? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Dudas? Para saber. Dale, seguimos la unidad 1. Pero Listo. como yo dije voy a dar la unidad 2, y yo sé que la unidad 1 queda muy inconclusa, para que Sí, se por eso. entiendan las cosas que van a venir ahora, me pareció primero cerrar con esto. Y la Listo. historia, que sería el último principio, que puede ser, ¿cuál es la pareja antitética? La historia como un fundamento pasado o presente. Esos serían los 3 principios generales que establece Bobbio en la página 95. Entonces eso, si lo buscan en los textos, yo les dejo planteado el cuadro, y en líneas generales, ¿qué les comento? Que cuando Bobbio plantea la voluntad, dice, bueno, ¿cuál es el fundamento del poder? Las monarquías, la fundamentación del poder, es decir, ¿por qué el monarca es obedecido? Porque tiene origen divino, el gobierno del monarca. El monarca es visto como aquel que es designado por Dios. El principio de la voluntad popular es un principio que ya pertenece al siglo XIX, fin del siglo XVIII, historia argentina. Pensemos nosotros en la famosa teoría de la retroversión del poder que planteara ya Rousseau y que la van a tener los revolucionarios de Mayo.
Es decir, el poder venía de Dios, pero si el monarca estaba preso, ese poder vuelve al pueblo y el pueblo elige. El fundamento o el origen del poder lo va a dar el pueblo y no Dios. ¿Se entiende? La naturaleza es el otro principio que Bobbio plantea, donde él dice que la naturaleza puede ser la mera fuerza, es decir, cuando solamente se legitima en función de, uno puede ver en esos principios que yo di antes, es decir, bueno, yo manipulo en base a que el otro tiene y el otro no tiene nada, y yo soy el poseedor de los medios. Ahí es la fuerza. ¿Qué es lo que racionaliza la fuerza? El principio este de la razón, es decir, cuando hay un acuerdo, un contrato. Y la historia, cuando Bobbio habla de la historia, él dice, la historia vista como un fundamento que viene del pasado y del presente. El pasado, él dice, es aquel pensamiento conservador que piensa que, así como hablamos de lo tradicional, es decir, como siempre se obedeció, se va a seguir obedeciendo. Las monarquías, el orden estatuido, cambiar para que nada cambie. La historia presente, futura, es aquella que da principios que tienen que ver con lo anterior, ¿no? Consensuados, nos ponemos de acuerdo para saber por qué estamos obedeciendo. Que sería lo que Weber en el otro cuadrito le atribuye a la idea de la ley. Es decir, y voy a darlo vuelta, cuando hablaba de lo racional legal, tiene que ver con esa historia presente, tiene que ver con la idea contractual o racional del poder, y tiene que ver con la idea de pueblo, es decir, poder comparar eso, ¿no? O sea, cuando hay un aparato racional legal, es decir, cuando el fundamento del poder está apoyado en las leyes y no en la mera fuerza, la obligación de obedecer se convierte en algo que es lo que nos está sucediendo hoy, ¿no? Un poco el análisis de lo que hoy, si uno lo tuviera que traer a una cuestión actual. O sea, estamos obedeciendo porque hay un aparato racional legal, es decir, hay una estructura de poder a la cual hemos elegido, hemos votado, que está fundado no solo en la tradición o el carisma, sino que está fundado en leyes, en un aparato racional legal. Y se obedece no porque se vino haciendo siempre, sino porque hay un contrato o un acuerdo de partes, que sería lo que nos distingue a los gobiernos de hecho de los de derecho. Son dos clases las que di, y las estoy llenando de conceptos. Quizá para ustedes es demasiado, por haber dado dos. Esta sería mi segunda clase, ¿no? Esto tiene que apoyarse, esto que yo estoy dando hoy, en una lectura. ¿Cómo va a ser el ida y vuelta? Yo esto lo doy hoy, les doy después, subo después una guía de lecturas, y la guía de lectura tiene que ser una devolución a lo largo de la semana, para que nosotros podamos ver si se entendió lo que se fue diciendo. Esto sería para completar lo que yo no pude dar en esa primera unidad. ¿Puedo pasar a la unidad 2? ¿Pudieron tomar algo de notas? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, sí. Yo no sé si estamos ahí todos ahora. La unidad, alguien me preguntó, ¿estamos en la unidad 1? Sí, esto es la unidad 1, es decir, de la unidad 1 van a ver esa aproximación a un concepto de poder, lo del gobierno de los hombres y de las leyes, y esto que tiene que ver con la clasificación del poder y el fundamento del poder. Son 4 textos que están en la unidad 1. Yo voy a comenzar ahora con la unidad 2. No sé cuánto es el tiempo que a mí me queda. Yo después inicio de vuelta la reunión, como decíamos al principio, no sé si estábamos los que estoy viendo yo, acá veo 9. Me quedé con la duda si alguien más quiso entrar y no puede. Igual hay muchos que dejaron también. Yo esto lo estoy grabando.
Yo lo que voy a hacer después es subir esto al aula virtual, para que les quede a ustedes Ah, más despacito y más tranquila la clase. Alguien está mandando al chat alguna pregunta que no veo. ¿Qué? ¿Ahí alguien habla? ¿Me pregunta alguien algo? ¿No? No, no. Vamos a la unidad 2, ¿sí? La unidad 2 es la unidad de política. Esta unidad tiene 3 textos nada más. Los 3 textos que son bastante sencillos y no se van a complicar como la unidad 1, es el texto de Giovanni Sartori, el texto de Justo López, y hay una ficha de cátedra que también la escribí yo, como esa que vimos, una aproximación a un concepto de poder. Yo hoy voy a darles, también muy resumido, pero decir, bueno, ¿qué es lo que uno quiere hacer con esto de reemplazar lo virtual? Marcarle cuáles son los puntos que tienen que estudiar, o qué es lo que tienen que ir a buscar en el texto. El texto de Sartori, que es el que yo voy a tratar ahora de hacer en un esquema, comienza el texto de Sartori con analizar cuál es el origen de la voz política. Es decir, esto sería como si yo me hubiera puesto a escribir en el pizarrón. Si busco los antecedentes de la voz o del concepto política, me tengo que ir a Grecia otra vez. Es decir, cuando yo pienso en la política, los antiguos, y en especial Aristóteles, va a ser el primero, ahí creo que se ve mejor, que va a hablar de algo que es el ton, ¿se ve ahí? Politicón, es decir, del animal político. El hombre, decía Aristóteles, es un animal político. La palabra polis, que es de origen griego, hace alusión a la ciudad antigua. Esto quizá en filosofía también lo han visto, ¿o no? La polis es la ciudad antigua. Por lo tanto, la raíz de la palabra política deviene de polis. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Dice Sartori. Para los antiguos, la voz política es igual a social, es decir, el hombre antiguo no distingue lo social de lo político. Él, cuando dice el son politicones, el animal que vive en la polis, o sea, el hombre que no es un animal político, es decir, que no es un ser social, o es un dios, dice Aristóteles, o es una bestia. En esa concepción griega de la política, lo político y lo social está confundido, dice Sartori. El concepto actual de política que tenemos hoy no es el mismo. Ahí abajo yo puse después, en el siglo I antes de Cristo, en Roma, ya no hablo más de polis, hablo de civitas, la civita romana, la ciudad romana, que es un concepto mucho más amplio que el de polis. Uno podría decir es la cosmopolis, es una ciudad más amplia. Y el concepto ya deja de asociarse solo a lo político y empieza a aparecer la idea jurídica mezclada también con ese vivir social. Vamos a dejar un momento, vamos a esperar para hablar de Santo Tomás y me saco el cartel de la cara. Es decir, el hombre antiguo pensaba que la polis era todo, es decir, la polis era autónoma, dentro de la polis yo como hombre era autosuficiente y encontraba todo para el buen vivir, dicen los antiguos. El hombre no necesitaba más que eso. Entonces él va a diferenciar, y van a encontrar varias palabritas en griego, el polites, el ciudadano, es el que vive en la polis, el idion, que es la palabra después de la cual va a derivar el idiota, es aquel que puede vivir enajenado, puede vivir por fuera de la polis. Y
Y él dice, en esta polis el hombre encuentra la koinomía, es decir, la armonía, el buen vivir. Esto que perdimos por la pandemia sería la esencia de la política para ese mundo antiguo. El hombre no es hombre si no puede convivir, si no puede compartir. El hombre es visto como un ser social por naturaleza. Hoy se debate tanto esto en cuanto programa de televisión aparece, ¿no? O sea, nacimos para vivir en sociedad. El hombre no puede vivir aislado. Entonces, en la antigüedad, si bien la raíz etimológica de la palabra política está en ese mundo antiguo, no tiene nada que ver con la concepción que hoy hay de la política. Cuando, bueno, después en el texto habla de mi conexión es inestable, me sale. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Ah, Sí. bueno. Santo Tomás puse allí, en el siglo XIII, 1215, en el medioevo, retoma Aristóteles y vuelve a esta idea del som politikon. Entonces, Santo Tomás de Aquino, no sé si alguna vez lo escucharon nombrar, habla del animal político y social. Ahí está. Pero cuando la política empieza a lograr lo que uno podría decir su autonomía, es decir, cuando se comienza a independizar la palabra política, en el siglo XVI, yo ahí les anoté el autor, Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, en el siglo XVI, 1503, escribe una obra que se llamó El Príncipe, quizá lo han visto en la escuela, El Príncipe, donde va a distinguir, quizá no en los términos que lo estoy haciendo ahora, ni como lo va a hacer Sartori, sino que lo que hace Maquiavelo es comenzar a deslindar lo que tiene que ver con la política por un lado y la moral por otra. Podríamos decir que el siglo XVI, en el Renacimiento italiano, se encuentra la raíz de esa autonomía entre la política y la moral, entre la política y la religión. ¿Y por qué se elige a Maquiavelo como el exponente de esto? Porque él va a decir que la política es bifronte. ¿Qué quiere decir bifronte? Que tiene dos caras. Es decir, la política tiene, de acuerdo a lo que uno lee de sus textos, él dice, el gobernante tiene que ser zorro y león. Es decir, tener la fuerza del león y la habilidad de la zorra para poder escapar. Tiene que tener la habilidad de dictar leyes que sean obedecidas por los ciudadanos. Pero esas leyes bien puede el gobernante no obedecerlas. Es decir, el príncipe, él dice, no debe estar atado a sus tratados, o sea, él los firma, pero no por eso los debe respetar. A través de todas estas frases, no es que Maquiavelo dijo, bueno, yo siento la autonomía de la política, se infiere que va a ser quien haga, digamos, un corte, una diferenciación entre la política con sus propias leyes y la moral con la suya. Es decir, no tiene nada que ver una con la otra. Necesariamente no tienen que ir de la mano. Y va a ser el teórico, digamos, que sienta las bases del Estado moderno. El primero que va a hablar del Estado, el Stato. Es decir, no tiene por qué rendir cuentas la política de su hacer. Otra de las diferencias o de las separaciones que establece Sartori en este texto es la diferencia entre la economía y la política. Y ahí cita a un autor que también seguramente lo habrán escuchado nombrar, que es Adam Smith. Adam Smith, La riqueza de las naciones. ¿Por qué? A ver, la idea es entender por qué este hombre atraviesa, yo con estas 4 cosas que les digo, ustedes las buscan en el texto y ahí van marcando. Entonces, ¿por qué él dice que separa la política de la economía? Porque Adam Smith, a partir de la teorización de la existencia de un mercado
que tiene sus propias leyes, como son la oferta y la demanda. Marca un espacio diferente al de la política. Entonces, la política tiene que ver con el Estado y la economía tiene que ver con el mercado. Es decir, son las ideas librecambistas, digamos, del liberalismo económico. Es decir, la economía tiene sus propias leyes, el Estado no interviene, porque el mercado es el que va a lograr, digamos, ese normal funcionamiento, no necesitando de la política ni del Estado para ello. Entonces, ahí sería, digamos, la otra divisoria de aguas entre otra ciencia, otro saber como es la economía. Y él después habla de Locke. Locke es un autor también liberal, que sienta la diferencia entre, ahí sí ya, lo social o la sociedad y la política. La sociedad tiene que ver con nosotros, con la decisión de conformar una sociedad distinta a lo que sería el Estado, donde aparece el poder de la decisión de la mayoría, es decir, el Estado es el que nosotros conformamos a partir de elegir un gobernante. Entonces ahí se separa otra vez, política, que tiene que ver con la decisión de poder, sociedad, que tiene que ver con esta idea de asociarnos para salir de lo que estos autores llamaban el estado de naturaleza. Este es un texto que, digamos, recorre muchos autores. Nosotros siempre, no porque haya una pandemia, porque haya aula virtual, siempre le hemos dado, digamos, una importancia relativa al conocimiento que ustedes tienen que tener de los autores. Pues los autores lo vamos a ver en la segunda parte, que si Dios quiere, el que cree en Dios o no, si Dios mediante, digo yo siempre, nos podemos juntar otra vez en un aula y ya el segundo cuatrimestre sea algo un poco más normal. La segunda parte, que son los autores, es donde vamos a ver en profundidad a Maquiavelo, Aristóteles. Entonces, este texto me sirve a mí, y espero que les haya servido a ustedes con esto del cuadrito, ir siguiendo, bueno, cuál es la diferencia entre política y economía, política y sociedad, política y moral. ¿Quién es el autor que lo hace? ¿Y por qué? Nada más. Por último, uno podría decir que sobre el final, el autor él dice, bueno, se asoció la política a la etimología, es decir, como viene de polis, nos fuimos a Grecia. Pero vemos que no hay nada más alejado en el concepto griego de polis de lo que es la política hoy. Porque hoy la política está asociada ¿a qué? A esto que hablamos antes, por eso preferí terminar el texto de la unidad 1, al poder, a esa relación vertical de mando y obediencia, a la idea del Estado, a la idea de Estado, a la idea de gobernante-gobernado, es decir, a la idea de la obediencia y la sanción ante la desobediencia. Es decir, hoy nosotros tenemos repleto de ejemplos en la vida que nos toca atravesar de lo que es la política y lo que es el poder. Y cuáles son, digamos, las instancias en las cuales ponemos los fines, es decir, de acuerdo a fines, es decir, el mandar de acuerdo a fines o de acuerdo a valores. Cuando todo el tiempo desde el discurso hoy presidencial te dicen, y bueno, ¿qué es? ¿La salud o es la economía? Ahí son disyuntivas dentro de las cuales se mueve aquel que hoy tiene la capacidad de decidir en función de principios que ha establecido como básicos. Los baja y ¿qué hacemos? Obedecemos. Nos tenemos que quedar en casa. Entonces, esta idea de política queda muy lejos de la idea de polis del mundo griego. Es una concepción actual que tiene que ver con
la masificación, que tiene que ver con los medios de comunicación, que tiene que ver con, digamos, con la conflictividad que también tiene la política, que los antiguos no la concibieron para nada, porque dentro de la poli ellos se realizaban, hoy ya no. Entonces, el segundo texto, que es el que va a dar Alicia el lunes que viene, que sería la otra clase, vamos a respetar todos los lunes en el mismo horario, continuaríamos con el texto de Justo López, donde habla de la política como una realidad polifacética, o sea, hoy la política es eso, una realidad con muchas caras, con muchas fases, donde el autor va a plantear esto de la faz estructural, la faz dinámica y la faz agonal. No quiero dar el tema que Alicia les tiene que dar, pero digo, les dejaría un poco ahí planteado qué es lo que ustedes verían en la próxima clase, es decir, terminar los dos textos de la unidad 2 y una vez que damos la 1 y la 2, la idea siempre es hacer una especie de chequeo de lecturas. Que lo vamos a hacer como lo venimos haciendo siempre, porque uno viajaba una sola vez a la semana para dar político. Entonces, en el transcurso de la semana les vamos mandando guía de lectura para que ustedes puedan ir siguiendo los textos. A mí me parece que a lo mejor haber hecho un trabajo práctico, 2, como mandamos ante la desesperación de que nos pedían que estemos en contacto con ustedes, y usted no haber tenido clases con nosotros, no fue bueno. No. No. No fue bueno, yo lo sentí así, porque a ustedes los desesperó más, porque yo veía que en clase una vez los había visto y habían participado, y los prácticos no los podían hacer, porque no habíamos explicado nada. No entendían del gobierno de los hombres, las escuelas del derecho. No es un texto que había quedado entonces nos vimos la obligación de cargarlo al aula virtual. Yo cuando dejé mi material, que ni me acuerdo a quién se lo dejé, de ustedes, que nunca lo dejo, pero después como no pensé que no íbamos a volver a vernos, confío que lo siga estando en manos de quien se lo di, yo había retirado algunas copias, porque no alcanzamos a dar todo. Entonces, yo les sugiero, y ahora voy a, no sé cuánto me queda de tiempo, para habilitar sin otra vez la sala esta, yo les sugiero que si ustedes tienen dudas, lo podamos charlar, más allá de que yo dé la clase. Creo que encontrarnos así en la cámara, escucharnos, lo mismo el WhatsApp queda abierto, lo que pasa es que la facultad no quiere el WhatsApp, la facultad quiere esto, el registro de que ustedes están en una clase. A mí me gusta darla, porque sigo en contacto con ustedes, pero yo soy de otra época, para mí la clase es el cara a cara, el encontrarnos en el aula. Tendremos que acostumbrarnos a esto porque es lo que durante mucho tiempo creo vamos a tener que tener. Los jueves tengo que dar sociología, mañana tengo que dar a la mañana, es decir, respetar los horarios de clase. Yo entro 18:30, les explico para los que no estaban cuando empecé, porque como esto me es un poco difícil, mi hijo me ayuda, y él hasta las 6 de la tarde están transmitiendo, trabaja en la radio y transmiten así por Zoom. Entonces, bueno, me presta la compu y puedo hacer el trabajo junto a ustedes. Ahora yo digo, abran los micrófonos, levanten la mano, pregúntenme qué duda tienen, si se entendió algo de lo que dije, a pesar de que hablo como una máquina. A ver, dale, levanten la manito, creo que se puede levantar la manito, o hablen ustedes, a ver. Sí. Maximiliano me parece que quiere hablar. Sí, lo que creo que a todos nos está preocupando ahora es el tema del parcial, me parece. Bueno. A ver, en esta semana, total esto Sí. no me lo escuchan, en esta semana nos dijeron que nos van a decir qué va a pasar con las mesas. Por de pronto las flotantes, que ustedes no las van a tener porque es primer año, que iban a ser en mayo, esas se corren. El parcial, y nosotros no vamos, o sea, yo no creo que tengamos un parcial a fin de junio, porque esto se va a extender, hoy escuchaba, hasta después de las vacaciones. Entonces, Sí.
Mi consejo, que va más allá de una docente, diría, no sé, como madre de uno que esté estudiando, ustedes sigan estudiando. El parcial yo no lo, o sea, no lo vamos a tomar como está previsto el 13 de junio, imposible. Eso nos asustaba un poco. No le vamos a tomar un parcial en junio, chicos, imposible. Es más, Alicia nos adelantó algo, que dijo que sí, que no iban a seguir las fechas. no, la fecha que está ahí en ese calendario, no. Y la facultad también publicó en Instagram que se va a modificar todo el calendario. Se va a modificar el calendario. Mi consejo, ¿cuál es? Ustedes sigan estudiando día por día, nos encontramos los lunes con política, ustedes se encontrarán los martes con otro, no sé, qué otra materia tienen, y así. Sigan las materias. Estúdienlas como si tuvieran que rendir, pero no van a rendir en junio. No. Se van a pasar los parciales, quizá para agosto, cuando volvamos a clase. Quizá no haya un parcial, a ver, se me ocurre, no es definitivo, quizá no haya un parcial y hagamos un final. Nosotros lo que tienen ustedes a favor, y nosotros como docentes de esta materia, es que es anual. ¿Con quién yo me encuentro en problemas? Con las cuatrimestrales. No sé cómo van a hacer con las cuatrimestrales, que ustedes es este cuatrimestre y viene el parcial. Ese seguro va a tener que ser agosto. Pero como nosotros es anual, ustedes vayan tranquilo viendo la materia. Es decir, hoy di esos 3 temas. Péguenle una leída, los van subrayando, van marcando lo que yo les dejé. Les voy mandando preguntas a través del campus, que quieren que activemos el campus. Y vamos viendo, pero no va a ser el parcial el 13 de junio. Tranquilos por ese lado. Bien, gracias. Y para los que temen este tema de, a ver, ustedes son alumnos regulares, la regularidad no la van a perder si hoy hay un chico que no tiene conexión, si hoy hay un chico que no tiene una compu para comunicarse. Yo estoy con la notebook de mi hijo, porque yo la que tengo, la fija, no tiene micrófono. Cámara. La cámara la tengo y no tiene micrófono, y me da cosa estar conectada con el celular, me es más fácil hacerlo así. Yo quería armar los cartelitos para la próxima, a ver si me esmero un poco más y soy un poco más sofisticada. Pero no tengan miedo con el tema del parcial. El parcial se va a correr y nosotros estamos cursando una materia anual. Entonces, a mí no se me sentó ahí adelante un alumno, yo no lo voy a poner que está ausente. Se supone que ese alumno algún problema ha tenido. Si a mí ahora se me desconecta y no puedo conectarme, qué sé yo, ahí. O sea, estamos en una situación, me parece a mí, de emergencia. Así como hablan de la emergencia sanitaria, es también una emergencia educativa, porque no estábamos preparados para esto. A mí me cuesta un montón hablar ante una cámara, y hace 32 años que doy clase. Saber que tenía que dar una clase así, ahora ya me di que es fácil, pero no estábamos preparados. Entonces uno, digamos, está aprendiendo junto con ustedes. De mi parte, eso corre por mi cuenta, la idea es acompañarlos. Que no enloquezcan, quédense tranquilos, que no se les cruce la idea de me voy a la miércoles, no estudio más, espero al año que viene. Porque estudiar, hay algo muy sencillo que es esto: me siento acá, me atornillo el traste en la silla y estudio, esté el profesor, no esté el profesor. Es la constancia que ustedes tienen que tener cuando inician algo que les gusta. A ustedes, supongo que empezaron a estudiar esta materia porque les gusta, que se anotaron en esta carrera porque es algo que quieren ser a futuro. Bueno, uno los acompaña, qué sé yo, hace un resumen, explica. Tienen la suerte de que han elegido una carrera que no necesitan tampoco tanto, qué sé yo, el laboratorio, ¿no es cierto?, la explicación. Es lectura. Algunas, como las que le mandamos los primeros 2 días, era para
decir, me voy a la miércoles, porque ¿qué me mandaron ese Sí. práctico de la sentencia ficticia de Cayo? Bueno, ahí hubo una cuestión de, bueno, como nosotros, yo en Rosario lo habíamos dado, me decía Alicia, bueno, subamos el práctico de los chicos de Rosario. Pero ahí sí yo creo que ustedes han hecho crisis, porque encontraron un práctico que nadie les explicó nunca nada. Las clases que Sí. siguen, a ver, no sé si amenas, pero son textos que le van a hacer más familiares la lectura. Esta unidad 2 es muy fácil, son 3 textos. Este que di, resumido, pero es este. El que viene después, que son 3 hojas, que Justo López, la política como una realidad multifacética, dice el autor. Y el tercero es una ficha que hice yo, es el mismo que doy en la pública, porque en la pública está muy igual que con ustedes, así, mandando textos. Y en ese último es la ciencia política. Entonces ven el objeto de la ciencia, el método, esa ficha la va a dar Alicia, y la idea mía es que después yo les mando así una serie de, y dale con que no puedo invocar ahí, preguntas, Listo. control de lecturas. Mi idea es ir dándole un control de lecturas donde ustedes puedan ir encontrando en los textos esas preguntas que son las que están en los textos. Pero esto no es que lo hice ahora porque vino esta pandemia. Esto lo hacemos todos los años. Todos los años. Entonces, mi consejo es sigan la materia día a día. Si pueden. Aparte están todo el día dentro de su casa, ¿qué van a hacer? Miran Netflix, como yo, pero todo el día no puedo estar sentado frente al tele. Llega un momento en que te satura. Y una vez que te viste las 2 o 3 series que te gustan, se acabó. Pero aprovechen y lean. Nosotros entonces, la continuidad va a ser todos los lunes, como la clase habitual. A mí me acaba de llegar un correo donde la facultad nos habilita esta plataforma. Entonces yo ya no voy a tener 40 minutos hablando como loca mala. Puedo hablar más tiempo. Antes me apareció un cartel que era como ilimitado, decía. Bueno, ¿te apareció vos? Sí, Ah, bueno. que como que no se iba a cortar. Yo no lo vi. Sí, a mí también. Pues ya se pasaron los 40 minutos. Entonces la Por idea eso. es dar la clase. Entonces si a vos te apareció, a mí no, y podemos, alguna pregunta, algo que yo fui muy rápido, ¿qué me quieren preguntar? Lo del parcial entonces de Maximiliano y todas las chicas que están junto a vos. Bien. No va a ser el 13 de creo que el 13 de junio habíamos puesto el parcial. Imposible. Bien, Ojalá, perfecto. ojalá, qué sé yo, todo vaya más tranquilo, pero yo soy re pesimista. Me da miedo, uno tiene miedo por lo que Sí. escucha, no sé, acá en Rosario, vamos a hablar fuera del tema de la política, en Rosario te dicen que el hipódromo está lleno de camas, o sea, lo están habilitando, y entonces, viste, yo Y también, en todos los pueblos ahora hicieron. ustedes tienen Sí. también, yo Sí, sí. tengo 60, entonces estamos dentro de los que podríamos estar en riesgo, y la cabeza te trabaja, y te dan miedo los hijos, el que tiene que salir a trabajar. Tengo un nieto, no les conté ese primer día, que tiene 1 año y medio divino y me lo estoy perdiendo porque yo lo cuidaba. Es decir, nos atraviesan miles de cosas que yo lo planteé en la facultad. Es decir, no carguemos a los chicos con cosas Sí. que, a ver, ustedes se anotaron, ustedes pagan, ustedes vienen a una facultad paga, entonces también tienen derecho a ser bien atendidos, digamos, pero además de estudiar, están atravesados por muchos problemas, abuelos que a lo mejor están solos, los padres que uno tiene que salir a trabajar, son jovencitos, quizá tengan hermanos chiquitos y que también los tienen que asistir porque los papás se van a trabajar. Es decir, tratemos de llevar esto lo mejor posible y que no nos enferme del todo, porque no me voy a enfermar de esto, pero me voy a enfermar de otra cosa. Entonces, bueno, la idea es seguir con las clases, que no enloquezcan con, digamos, con la idea nuestra, con Alicia, con el doctor Bócoli, con quien comparto en Rosario, o sociología que yo doy en segundo, no es enloquecerlos con trabajos
práctico para que entiendan lo que no les voy a explicar. Es dar el texto, que ustedes lo vuelvan a buscar después en el material, que subrayen lo que no entendieron, y que vuelquen, porque la idea es que vean que trabajamos, ustedes y yo, y que vuelquen en el aula virtual, en la parte donde dicen, vieron que dice plataforma, creo que es plataforma la palabra, ¿no? No, foro. De consulta. Los La foros. parte del foro. Sí, los En foros. ese foro, qué sé yo ahora puedo llegar a subir, bueno, ¿qué les pareció la clase de hoy? La política, ¿es la política hoy igual que en ese siglo V antes de Cristo? Y animarse a ir diciendo cosas. O sea, lo que ustedes en las clases normales me dirían en voz alta, anímense a empezar a escribir. Porque la carrera de ustedes tiene mucho de eso. De voz y también de escrito. Entonces es un buen momento, ya que van a estar tanto tiempo encerrados, en poder escribir, si hay un práctico, desarrollarlo, o sea, no ser amarrete con las palabras. Si no se entienden las palabras, bueno, tenemos esta ayuda de los diccionarios, del buscar en un diccionario dentro de la misma computadora qué significa la palabra. Era la forma en que también estudiábamos antes, ¿no? Uno tenía mucho la condición de alumno libre, y muchas materias hicimos libres. ¿Qué era libre? No ir a clase, y sentarte y leerte los textos. Con eso no me excuso de dar clase, a mí me gusta dar clase. Entonces, veamos la posibilidad de que con esta pequeña ayudita de una clase virtual, como si fuera una presencial, uno les vaya zanjando las dudas que tienen. Eso nos pasaba en el aula. Uno decía, yo voy a dar este tema, mañana voy a dar el otro, léanlo. Y venían a la otra clase y no se había leído, entonces no había dudas tampoco. Las dudas todas eran antes del parcial. ¿Cómo era el parcial? No va a ser el 13. Vayan leyendo con tiempo. Este texto que yo di, si pueden lo leen en la semana, si no tienen, no sé, ¿han tenido otra clase así como esta de hoy? Una sola. Ah, tuvieron Sí, una una clase. sola. ¿Y qué tal? ¿Cómo les resulta? Bien. Bueno. Ahora ya tenemos casi con todas las materias programadas. Ah, ya están todas. Claro. Porque tenemos que respetar el horario de clase. Yo no sé si la de hoy les ha servido para seguir el texto, o si tienen una duda de lo que... Sí. ¿Alguna duda de lo que vimos en la anterior, o lo que habían leído? El único que se animó a preguntar fue Maximiliano, y fue directo al parcial. ¿Qué otra? Del trabajo práctico que está en la página sobre gobierno de los Gobierno de hombres los y Bueno, de Alicia las leyes, creo que. ¿vieron que hizo un audio? ¿Se entendió ese audio? Lo que dice. No. Bueno, como nosotras estamos en contacto, si bien ella el lunes que viene tiene que dar lo que continúa en esta unidad 2, le voy a decir que ella, de introducción a esa unidad 2, les dé una explicación de este gobierno de los hombres de la ley. Entonces, por ahora, no respondan el práctico hasta no tener una explicación de ese texto. Bueno. Listo. Y acá Agustina Morós ha ingresado a la sala de espera. Uy, pobre. Se le había apagado el celular. Ahí está. ¿Quedó mucha gente afuera? Porque yo acá tengo en el... No. ¿No? Yo tengo bajado al teléfono, ahí está, necesitamos ID de la sala, no me deje ingresar, fue lo único que yo pude leer. Nada más. Le puse en el grupo que se le apagó el celular. Ah, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechemos ya que nos extendió el tiempo. ¿Duda que tengan de esto, de cómo puede seguir el tema del... O sea, ¿cómo puede seguir el dictado? El dictado de clases va a ser como si yo hoy, ¿qué hora es ahora? 7:30, estuviera en el aula de Casilda junto a ustedes, ojalá. Como si estuviéramos en el aula, sí. En la unidad 1 dice 1.2 concepciones del derecho, y un naturalismo, Y un naturalismo. positivismo. Bueno,
ya que estamos y extendió el tiempo, ustedes en los textos que yo dejé, ¿no hay una copia donde están las escuelas del derecho? Yo no encontré. Pero no sé. Es también de ese diccionario político de Bobbio. ¿Mm? Yo no tengo el libro acá. Algunos ojean. En la unidad 1, ¿no está ese texto? Escuelas del derecho. Me parece que no. Me parece que Yo nunca me pasa de dejar el texto así a otros, y es el único que tengo. Igual yo subí todo al aula virtual, para los que no lo tenían. Escuelas del derecho. Es unidad 1. Porque ya en el capítulo 2 arranca con política. Bueno, por eso. En el capítulo 2 es esos 3 textos que le nombré, Sartori, Justo López y el mío. En la 1 tiene aproximación a un concepto de poder. Sí. Después tiene, de ese diccionario político de Bobbio, se llama diccionario porque es justo eso, un diccionario con las distintas palabras, política, poder, ese lo vieron, que está bastante feo, impreso, muy borrado, ¿lo ven? Sí. La letrita sí. Ese concepto de De poder, letra. ¿lo encontraron? Sí. Me extraña que no esté el de las concepciones de, bueno, no, si no están las escuelas del derecho en el material, lo vamos a dejar así. De la unidad 1 entonces vamos a ver lo de poder, concepto, la diferencia entre el poder estricto. Yo le voy a mandar ahora la guía de preguntas. Entonces sería la diferencia entre poder en sentido amplio, que está todo en esa que yo escribí, y en sentido estricto. Es decir, definir el poder político. Político y no político también. Político y no político, que creo que está en el texto así. El concepto de poder político, de acuerdo a Max Weber, que es el monopolio de la violencia. ¿Eso se entendió? Ya que seguimos con la clase. Cuando hablamos del monopolio de la violencia física legítima. Eso para Weber. Sí, Ah, listo. sí. Eso es para Max Weber. Monopolio de la violencia física legítima. ¿Qué quiere decir? Que uno o unos pocos son los que están autorizados a mandar. Es decir, a dar órdenes a ser cumplidas. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tiene el poder político para que yo hable de monopolio de la violencia física legítima? Los 3 elementos son universalidad, exclusividad y la inclusividad. ¿Se entendieron esos elementos? No sé si empezaron a leer. sí. ¿Sí? Sí, yo lo tengo resumido. Cuando digo exclusividad, ¿qué quiero decir? Lo que dije antes, que solo unos pocos. Y como es exclusivo, ¿qué es lo que va a tender a hacer el poder? O el que ejerce el poder. Ahí veo que se suma y entra, sale alguien de una fotito. No sé si entró ahora. Ahí. Que si hubiera otros que intentan, grupos armados, por ejemplo, tomar el poder, el que legítimamente lo ejerce lo que hará es disuadir a que se disuelvan. Es decir, nadie puede, de motu propio, tomar las armas, que sería, digamos, lo que existe en un Estado de Derecho, es decir, la policía, las Fuerzas Armadas, la Gendarmería, o sea, todos tienen el ejercicio de la violencia. Todos portan armas, todos pueden, hoy por ejemplo, estamos en un estado para ser estudiado muy bien por el derecho político y la sociología. Es decir, estamos en un estado de derecho.
pero no cualquiera puede seguir saliendo armado. Y es un Estado de Derecho con algunas excepciones. ¿Por qué? Porque no podemos transitar. Entonces, los que tienen el monopolio de la violencia autorizado por el Estado ¿quiénes son? Poder ejecutivo, legislativo, judicial. Es decir, el ejercicio del poder uno lo ve en la figura del presidente, sobre todo en sistemas como el nuestro, que es presidencial. Pero el ejercicio de ese poder también lo tiene el Congreso. Fíjense que como el Congreso no ha estado sesionando, hay algunas cuestiones, por ejemplo, el tema famoso impositivo. No se puede decidir porque es el Congreso el autorizado para el tema impositivo. Entonces, y tenemos un judicial, que es a quien van a llegar todas estas cuestiones de las transgresiones a la cuarentena, por ejemplo. El que quiera hacer lo que quiera no puede, porque hay leyes. Entonces, la nuestra es una materia donde a veces uno comienza a hablar de muchos conceptos como supuestos, y quizá ustedes, algunos sí, otros no. Esa primer clase me pareció que había alumnos que tenían nociones anteriores. Yo ya les digo, los vi ese lunes y no los vi nunca más. Cuando yo digo Estado de Derechos, ¿de qué hablo? ¿Tienen idea? ¿Qué es el Estado de Derecho? Lo van a ver después constitucional, pero ¿qué sería el Estado de Derecho para ustedes? Sin vergüenza, cuente con lo que me digan, o no sé. ¿Qué es el Estado de Derecho? ¿Saben qué digo cuando digo Estado de Derecho? ¿Eh? ¿Ahí se cortó o no me escuchan? Yo los veo congeladísimos. Ahí está. ¿Hola? Ahora sí. ¿Ahora sí? Yo estaba pidiendo auxilio a mi hijo que venga, no sé si se escuchó el grito. Estefano, no, se abrió sola de vuelta. Hola. ¿Saben qué digo cuando digo Estado de Derecho? ¿Se dan cuenta? Porque uno da por supuesto todo y no es así. A Agustina la veo ahora recién, ¿ves? Agustina no estaba, no la veía. Sí. Cuando hablo de Estado de Derecho, es el Estado que está limitado ¿por qué? Por la ley. Es un Estado donde existe la división de poderes. Organizado. ¿Organizado en base a qué? Al respeto por la ley. No cualquiera puede hacer lo que quiera con el poder. Es decir, todo eso que nosotros vemos con las características del poder, con estas ideas, las ideas del, o sea, todo lo que yo dije del poder, el monopolio de la violencia física legítima, están siempre relacionadas a esto de la existencia de un marco legal, que es el imperio de la ley. No, Vela, estúpida. Después si te Hay golpeas, te la aguantás. alguien que reta al perro. Está bien, deja. Está aburrido hasta el perro, perra, no sé. El imperio de la ley. Al gato. La ley sería la primera característica del Estado de Derecho. Esa es una. La división de poderes, es decir, no hay un poder monopolizado en una, cuando digo el monopolio, ojo con eso, no es una persona. ¿Se entiende? Entonces existe división de poderes, existe el imperio de la ley, existe el respeto por los derechos y garantías individuales. ¿Cuáles son? Vida, libertad, propiedad, derecho a la salud, el derecho a... Hoy tenemos miles de derechos incorporados a la Constitución, yo no los quiero llevar a otra materia, pero digo, bueno, como uno da por supuesto que ustedes saben de qué estamos hablando, muchas veces nos pasa eso, es decir, bueno, les hablo del Estado de Derecho. Si hace falta una explicación extra, ya que el parcial se va a correr y no lo vamos a tener el 13 de junio, uno puede extenderse en esas cuestiones. Entonces, cuando ustedes lean los textos y haya cuestiones que no se entienden, anótenlas, pregúntenos, tanto en el foro como cuando ahora tenemos la clase. No sé por qué me fui a esto. Ahí está, con las características del poder. Entonces, cuando él dice exclusividad,
inclusividad y universalidad, está refiriéndose siempre a estas cuestiones que tienen que ver con un Estado que, digamos, está limitado por ese marco que me da a mí la ley y el ejercicio de la ley. Entonces, ustedes en los textos de esa primera unidad tienen el del gobierno de los hombros de las leyes. Es un texto, no sé si es complicado, pero sí tienen que ir viendo un poquito qué quiere decir un gobierno de las leyes y un gobierno de los hombres. Y justo se eligieron artículos que tenían que ver con la realidad que vivimos. Hoy estamos ante un gobierno de los hombres, es decir, la primacía de la palabra, más allá de que se respeta la ley. Pero es un gobierno de los hombres, porque son los hombres los que ponen a disposición esta idea de que nos van a cuidar, van a velar por nuestra salud. No quiere decir esto que se haya dejado de lado la ley. La ley se sigue respetando, la división de poderes. Por eso es tan cuidadoso a veces en el discurso del presidente, cuando dice, bueno, pero la cuestión impositiva la tiene que discutir el Congreso. Eso es respetar la división de poderes, no se va a entrometer en eso. Porque estamos en un Estado de derecho. ¿A qué se diferencia el Estado de Derecho? De lo que uno llama gobiernos de facto, lo que se conocen como dictaduras. Es decir, ¿en la Argentina hubo excepciones al marco de la ley? Sí. La dictadura del 76. Comienzan con el gobierno del derrocamiento de Irigoyen, en el 30, pero hay distintas irrupciones al orden constitucional, es decir, a ese Estado de Derecho, que es cuando se deja de respetar el imperio de la ley. La división de poderes. Se eliminan o se suprimen las garantías individuales. Por eso se tiene tanto miedo dentro de este discurso que hoy hay, es esta idea del estado de sitio. ¿Qué significa el estado de sitio? Y si ustedes son estudiantes de Derecho y esas cosas por ahí les interesan o empiezan a tener esa curiosidad por ver, bueno, ¿de qué están hablando? Bueno, esta idea de, en un estado de sitio, ¿qué pasaría con las garantías individuales? ¿Qué pasa con esos derechos de... El presidente no lo quiere poner al estado de sitio. Entonces, todas esas cosas que ustedes hoy, porque están en primer año y porque están en sus primeros 2 meses de cursado, desconocen, pero digo, en una materia como esta, donde van apareciendo estos términos, un práctico como el que dimos, no lo pueden hacer. No porque ustedes no se puedan poner a leer, sino porque hay cosas que uno las tiene que explicar antes. Entonces, dejen ese práctico, que medio como que los volvió loco, porque Alicia me lo dijo también, ese primero que se puso de las escuelas, ese a lo mejor sí lo podrían haber contestado. Sin el fallo, o sea, sin tener en cuenta el fallo, ustedes podrían haber ido a cualquier texto y contestar qué es el biosnaturalismo, qué es el positivismo, qué es la escuela crítica, porque el texto que tienen ahí, que ahora no lo encuentran, pero para mí está, es básico, muy básico. Pero lo del gobierno de los hombros de las leyes es más complicado. Entonces, esperen a que Alicia les dé una introducción, y ese trabajo práctico por ahora no lo presente. Solo con Alicia nos hablamos siempre. ¿Qué otra cosa les quería decir? Siguiendo con la unidad 1, entonces tienen el texto del poder, las clasificaciones, los fundamentos del poder, que fue lo que yo hice en este cuadrito con el por qué obedezco. De esto habla todo Bobbio. En ese que yo les dije, Estado, Gobierno y Sociedad, él es muy claro en todo ese texto porque va desarrollando todo lo del poder, otra vez habla de las características. En la página 95 en particular, él cuestiona esto de los principios esos antitéticos. Es decir, él dice, bueno,
si el poder es solo el monopolio de la violencia física legítima, ¿en qué se diferencia una banda de ladrones de un gobierno? Eso ya se lo preguntaba San Agustín en el año 600. Es decir, ¿qué me diferencia a mí un pirata, dice Agustín, de el emperador? Uno tiene un barco grande y otro tiene pequeñas embarcaciones. La diferencia está en la legitimidad que ese hombre tiene para ser el que manda y ser obedecido. Y esa justificación es ética, es decir, solo se la da la ley. En la antigüedad habrá sido el origen divino, Dios. Se va a ir sofisticando y se va ya el hombre a perfeccionar y a pensar que la razón tiene que ser la que da la justificación y no el origen divino. Entonces vamos a empezar a hablar de normas. Y ustedes van viendo distintas materias, donde van a ir, digamos, rellenando estos huecos. Entonces, en introducción al derecho, en filosofía, en la misma historia argentina, es decir, va a comenzar a haber toda una teoría, una serie de pensadores que argumenten, en esta misma, lo vamos a ver en la unidad 3, esa necesidad de diferenciar lo que es la mera fuerza, que la tienen, por ejemplo, los gobiernos de facto, es decir, un hecho violento me funda a mí en el ejercicio del poder. Entonces, una junta militar, un grupo violento, de extrema violencia, se funda en el poder y establece cuáles son las reglas. ¿Es lo mismo eso que el ejercicio del poder que se hace a través de las urnas y del sufragio? No, es una conquista del Estado de Derecho. Es decir, llegar al poder a través de la ley y ejercer el poder legalmente. Esos son los textos que tienen ustedes en la unidad 1, y uno de ellos es el gobierno de los hombres o gobierno de las leyes. Algo que a lo mejor pueden anotar y que les quede es la legitimidad. O sea, cuando hablamos de todo esto, porque yo repito, el monopolio de la violencia física legítima, ¿qué es lo legítimo? Lo legítimo tiene que ver con el origen del poder. Lo legítimo es el origen. ¿De quién es el perrito? Y lo legal, con el ejercicio. Entonces, la legitimidad, como me gustaría estar con el pizarrón, la legitimidad tiene que ver con lo que llama Bobbio el justo título de mando. O sea, el origen del poder, podríamos poner otra flechita, justo título de mando. ¿Qué es lo que me justifica a mí hoy ser Alberto Fernández? Elecciones, el sufragio. La legalidad es el ejercicio de ese poder legítimo apegado a la ley. Es decir, que ejerza sus funciones de acuerdo digamos, a la ley vigente. La mayoría de nuestros gobernantes han sido abogados. Tenemos excepciones de médicos, de ingenieros, pero la mayoría se abogados. Me parece, que encima de ser profesor de Derecho Penal, es como que se esfuerza más en esa dialéctica de estar enseñando y decir, bueno, esto puedo y esto no puedo. Y es esto es lo de la legalidad, es decir, hasta dónde esa ley, que es igual para todos, y vamos a poner el ejemplo de hoy, el quédate en casa es para todos. El que decidió que hay que quedarse, y el que se tiene que quedar porque se lo mandaron. Salvo las excepciones. Entonces, la legalidad, como dije antes, tiene que ver con el ejercicio del poder. Es decir, que ese ejercicio esté sometido a la ley. Y esto aparece con el Estado de Derecho. Es decir,
luego de la Revolución Francesa, siglo XVIII. En 1789, 14 de julio, en 1789 se va a dar la Revolución Francesa. Hubo otras, ya eso lo vamos a ir viendo en la materia, hubo otras revoluciones anteriores a esta, que dan lugar a esta idea de la legalidad. ¿Qué quiere decir? Que no puede un monarca absoluto, un rey sol, como se decían los franceses, ser quienes dan la ley, pero no la obedecen. Es el principio de legalidad. La ley la da, no es una gracia divina. La ley se dicta para que lo obedezcan los ciudadanos y los que hacen la ley. El apego a la ley es ese. Entonces, la diferencia entre, eso está en los textos. En el texto Segovia habla de la legitimidad y de la legalidad. La diferencia está en que uno tiene que ver con el origen y el otro tiene que ver con el ejercicio. Eso, en esos términos discurre el texto este del gobierno de los hombres de las leyes. Y la palabra inicial es esa, o la pregunta inicial es esa. Solo la mera fuerza, solo el ejército, solo las grandes flotas le daban a los monarcas la posibilidad de hacerse dueños del mundo entero. No, se los daba también la ley. Una ley que en ese momento era la legitimidad divina. Caído el Estado absoluto, aparece el Estado liberal, el Estado liberal o de derecho, que me garantiza que todo va a estar bajo el imperio de la ley, no de la ley de Dios, sino la ley de los hombres, que la dan los hombres, pero que también la obedecen. Entonces, la ley es la que sale del Congreso, pero también es ley una dictada de la Corte. La jurisprudencia. Por eso después habla de, que le voy a decir a Alicia que se los dé en la clase que viene, vienen explicado esto, habla el autor del gobierno per lege y sub lege. Claro, ¿qué van a entender todo eso ahora si no habían visto nada todavía? Entonces, el per lege sería esa ley, este gobierno del que gobierna con la ley, apegado a la ley. Sub lege es cuando, por ejemplo, hay una acordada, yo digo acordada, es un manifiesto de la Corte Suprema, y bueno, se obedece también, o la ley que emerge del Congreso, eso sería sub lege. Ya les digo, el trabajo práctico, que esté tranquilo, no es para que le pongamos más o menos concepto. El concepto se va a ir haciendo a lo largo de este cuatrimestre especial, entre comillas, con la participación y el seguimiento de ustedes, que también, por lo general lo han hecho los chicos, que en otros años hemos dado, decir, bueno, en base a las preguntas que le vamos a ir mandando, ustedes pueden ir siguiendo las preguntas, hacer sus propios resúmenes. Y en una devolución, en un ida y vuelta, a través del correo, preguntas en la clase, que ahora es muy difícil, puedan ir haciendo la corrección ustedes mismos de los textos. ¿Les sirve lo que estoy diciendo? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. No sé si queda alguna pregunta de lo que yo di hoy en particular, porque terminé hablando de todo un poco. No. Hablé de la 1, de la 2, ¿no los mareé? ¿No los mareé? Un poco. ¿Quién más se sumó? ¿Hay alguien más ahí? No, ¿no? No. A ver. ¿Quieren que terminemos acá? ¿Quieren hacer otra pregunta? ¿Les quedó claro lo de hoy? ¿Sí? Sí, está bien. ¿Está bien? Bueno, le pueden contar a los chicos que no estuvieron, más o menos de qué se habló. Yo voy a hacer esto de poder, gracias a la ayuda, ya les digo, de mi hijo, que algo me va a cobrar. Editar, porque está en la radio. Voy a ver si yo, ya lo hice con sociología, edito
la clase. Que a ustedes les quede como un audio para estudiar, lo que yo dije. Ustedes no, pero a lo mejor el que no estuvo les sirve. Y les vamos a mandar las preguntas. Algo en especial para la clase que viene, que hayan visto y que no se entienden, lo del parcial, bueno, ya está, quédense tranquilos. No se va a tomar el 13. Los prácticos, bueno, vamos a ir dilucidando cómo los seguimos dando, en base, me parece mejor, a las clases que demos, no a lo que se supone que tuvieron que ver. ¿Sí? Y Sí. no sé qué ustedes quieren decir o proponer desde allá, desde su casa. ¿Alguien preguntó algo? No. Yo tengo en el WhatsApp, necesitamos el ID, yo, Giardili. No me deje ingresar, Agustina, después ingresaste. Sí. O sea que estuvimos quiénes, para saber, para conocer, pues yo ni los conozco, sinceramente. Aneley, ¿quién es? A ver, espérate, que corro esto cosa. Espera, ahí está. Aneley. Así me acuerdo, porque no... Aneley, Maximiliano, Agustina, y... ¿quién es la otra carita? ¿Quién es la otra carita? Carola. ¿Quién más está? ¿Nadie más? Violeta. Anela y Maximiliano, Agustín. No, ¿Quién más? Violeta. ¿Quién? Violeta. Ah, Violeta, sí te vi. ¿Y quién más? ¿Nadie más? 5 somos, conmigo 6. Sí. ¿Y Milagro no Diana. estaba también? Luz. Sí, Luz. Yo tengo Ahí está. Agustina Morós, Carola Ferrero, Maximiliano, Violeta, Neley, Yara, pero no la escuché, tiene apagadito el audio, Sí. y Luz. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Bueno, para la próxima ojalá haya más, pero les voy a mandar. Sí, decime. Igual Faltan Ana, muchos. hay Falta. 4 chicos. Sí. Sí. No, habla. Ah, bueno, perdón. Hay 3 chicos, creo que ya dejaron. No, 4, perdón. 2 chicas y ¿dejaron la objeto. facultad? Sí, Sí. Ay, Sí, el otro día estuvimos con un dilema. qué lástima. sí, estuvimos. Mandamos una carta al decano, estuvimos hablando y algunos ya tomaron la decisión. Algo nos dijo Efraín, que bueno, estaban muy mal, que fueran... Nos comunicamos por él por las inquietudes, más que todo, para que nos deje un poco más tranquilos. ¿Quién habla que no la veo? Violeta. Ah, Violeta, no te estoy viendo. Claro, no, él ha sido muy considerado con todos. Ahí está Violeta, ahí las veo. Luz, Violeta. La decisión de dejar, uno no puede influir en eso. ¿Quiénes son los chicos que dejaron? ¿Eran de Casilda? De los Molinos 2, Ah, mira. Carla, Carla De San José. San de José. San José. Y Candela, que es ahí de Casilda. Claro, por ahí son motivos económicos. ¿Son 4 los que dejaron? Sí, Hasta ahora. Hasta ahora, ¿por qué dicen hasta ahora? faltan todos. No, porque hay algunos que tampoco contestan. Entonces no sabemos si es por trabajo o por qué no Claro. participan en el grupo que tenemos nosotros. Yo en el grupo, Violeta, que fue la que hablé, a través de Valentina, armó el grupo. Yo tengo muchos, creo que son 18 los que yo tengo en Yo el grupo. consulté en el grupo que tenemos nosotros, los alumnos solo, consulté si todos querían estar, y hubo una chica que me dijo que no, porque ella ya tenía la decisión tomada, entonces como ella me dijo, Claro, no la dejé. no la podés obligar. Claro. No, yo pregunté antes. Y lo que pasa es que más allá de esto de que uno no puede asistir o no, el tema es el pago de la cuota. Es decir, si a vos se te cerró el trabajo con el que pagabas la cuota, o sea, una rueda, no es que es una situación muy difícil, muy difícil. Si no hay alumnos,
la sede va a seguir funcionando, pero a lo mejor este año si se quieren bajar de la matrícula y quedan pocos, es una pena porque las materias se van a seguir dando. Esta modalidad virtual está en los grados, los posgrados, hay universidades a distancia, no quita que uno pueda seguir dando la materia. Hay gente que a lo mejor no tenía pensado hacerlo así, quería estar en un aula con un profesor. A mí me cuesta viajar. En alguna forma también vos decís, bueno, si te cuesta viajar esto es lindo, no te mueves de tu casa, pero para mí es impagable el contacto con el alumno, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy dadas las circunstancias no podemos, bueno, hacemos esto. Y sí. Pero las decisiones personales a veces están atravesadas no solo porque no me gusta la virtualidad, hay una realidad que es la económica, que es muy dura, no sabemos cómo avanzar, es decir, estamos en un mientras, en una cosa media de angustia, y el que estaba dudoso, no sé si serán jovencitos los compañeros de ustedes, a lo mejor algunos tienen familia, o que sostener una familia. Ahí las caritas de ustedes son muy de chicos, muy chiquitos. Entonces, bueno, si pueden seguir y la situación económica se los permite, la garantía de que no vamos a presionar con la fecha, o sea, a ver, lo digo así burdamente, o sea, uno no va a regalar una materia, o sea, la materia se tiene que estudiar, tendrán que aprobarla, no de la misma manera que uno lo hacía presencial. El parcial no se puede tomar el 13 de junio, se tomará más adelante. Veremos cómo se toma, cómo lo hacemos, si no se puede viajar, qué instancias se harán, si se hará escrito, si se hará oral, si haremos lo que nunca hemos hecho con una defensa de un trabajo. Hay miles de opciones. Lo importante es poder seguir con este cursado. A mí no me llama la atención que sean tan pocos, porque de hecho los cursos son pequeños. Yo en la pública que doy político, tengo 10, 15. ¿Y quién puede seguir así? En la virtualidad. Muchos no tienen cómo. Los molinos. Claro. ¿Cuáles eran los de los molinos? Hay unos chicos que son de los molinos en sociología. Gabriel Guevara. El muchacho ese Guevara dejó. Qué lástima. Sí, y Él estaba muy Cristian. preocupado, me había dicho Alicia. Sí, él se comunicó con tutoría. Claro. Fue el intermediario Pobre. entre nosotros y tutoría. Guevara dejó. Sí. ¿Y Y quién más? Cristian también. ¿Quién? Cristian. Cristian. ¿Cuál era el apellido, Cristian? No me acuerdo. No me acuerdo. Cavaglia. Cavaglia, sí. Este muchacho me había mandado a mí un correo. Y esos son de los molinos. Sí. ¿Y de Sí, San José quién esos es? dos. ¿De San José? Carla Pombo. Esa chica también me había mandado un correíto. Y Sí, tenía Candela casi todos de... los trabajos el día. Qué lástima. Qué lástima. ¿Y Candela de dónde es? De Casilda. Sí. Ahora yo voy a algo más... ¿Y a quién le dejé yo los apuntes? A mí, ¿Vos? sí. Me acordaba la carita. Bueno, listo, están en buenas manos entonces. Fíjate que yo ahí había hecho una limpieza en ese, a ver, entre comillas. O sea, son los textos que van para la unidad 4. Guíense por lo que tiene Agustina, ¿no? Sí. Ahí yo dejé bien qué es lo que va a ir en en el primer parcial. Las cuatro primeras unidades y cuáles son los textos que vamos a tomar. De acuerdo al cronograma, llegamos bárbaros, es decir, si quisiera puedo tomar un parcial. ¿Lo vamos a tomar? No. ¿Estamos? No lo vamos a tomar. Pero bueno, cualquier inquietud, estamos para eso, nos mandan un WhatsApp, ahora que sé que el WhatsApp se ha reducido mucho en cuanto a cantidad de gente, yo le mando las preguntas, le aviso a Alicia esto de que le dé la clase esa del gobierno de los hombros de las leyes, y que siga con la unidad 2. Y no sé si hoy le sirvió o no. Sí, sí. A mí sí.
Yo creo que después con Sí. el libro se van a aclarar los conocimientos. Claro, una vez que ustedes a lo mejor vayan y vean en el texto lo que yo voy dando, o lo que di, Sí, va a ser más fácil. le va a ser más fácil. Entonces, Alicia va a dar en la que viene las dos la de ciencia política, ven, ya se paró, ya está cansada. La de ciencia política y la de la otra de política. Y ténganse a mano el del gobierno de los hombres de las leyes. Yo le aviso a ella que vaya sobre esas dos cuestiones. Ya después en la próxima, yo ya estoy empezando la unidad 3, pero si hubiera alguna duda con respecto a lo demás, vamos de vuelta sobre esos textos. ¿Sí? Bueno, ¿Estamos? Listo. sí. Bueno, me alegro de haberlos visto. Chau, chau. Igual. Igualmente. Chau. Chau, Nos profe. vemos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós, Chau, gracias. chau. Al contrario, a ustedes. Gracias, sí. Nos Gracias. vemos. Gracias, nos vemos. Bueno, ¿me escuchaste todo? Te habrás reído, ¿eh? Muy chicos. Preguntale a Estefano cómo paro el grabando. Paro directamente de tener grabación.